Teoría de antenas, grupo número 1, integrado por Fernando Galindo, Jorge Ávila, Gerardo Reyes y Varinia Mesa. Los objetivos de nuestra exposición son comprender qué es una antena y cómo es su funcionamiento, plantear las relaciones matemáticas que nos permiten calcular parámetros de operación de la antena de dipolo de media onda y de la antena monopolar de un cuarto de onda. Y por último, conocer algunas aplicaciones de los dos tipos de antenas presentados en la exposición. Para dar un buen inicio, comenzaremos con una breve línea del tiempo que nos muestra grandes avances en la ciencia que han tenido como consecuencia el desarrollo de la teoría de antenas, tales como la invención del primer teléfono, en 1854, continuando con los inicios de la telefonía en 1878, para luego, casi 2 décadas después, en 1897, tener los primeros sistemas de radiocomunicaciones desarrollados por Guglielmo Marconi. Tiempo después, en 1901, se estableció la primera comunicación transoceánica entre Gran Bretaña y Canadá. Cabe mencionar que desde la invención de Marconi, la tecnología de antenas se centró en elementos de hilo, de baja frecuencia, y no fue sino hasta 1906, gracias al descubrimiento del triodo por Lee de Forest, que se inició a trabajar con frecuencias mayores, comparables a la longitud de onda. Por último, en la Segunda Guerra Mundial, o sea, de 1939 hasta 1945, la teoría de antenas tuvo un gran empuje. En este tiempo se desarrollaron nuevos elementos radiales, y una de las contribuciones más notables sería el desarrollo de antenas de microondas, las cuales se utilizaban en aquel entonces para sistemas de radar. Ahora, luego de un contexto histórico, usted se podría preguntar, pero, ¿qué es una antena? Y una manera simple de definirla sería como un sistema de conductor metálico capaz de radiar y recibir ondas electromagnéticas, donde el tubo metálico conductor sería su guía de onda, por el cual se propaga energía electromagnética de alta frecuencia. Por lo general, esta se propaga entre una antena y un transmisor, un receptor o ambas. Y ahora sabemos qué es una antena, entonces podríamos hablar de la utilidad de una antena. ¿Para qué nos sirve? Y esta se utiliza como la interfase entre un transmisor y el espacio libre, o bien el espacio libre y el receptor. Y una guía de onda, así como una línea de transmisión, se utiliza solo para interconectar eficientemente una antena con el transceptor. En resumen, una antena emite o capta ondas electromagnéticas, y esto nos permite llevar información a través del aire, sin necesidad de cables. Continuando, cabe mencionar que para una mejor comprensión de la antena de dipolo de media onda, necesitamos primero entender los principios básicos del dipolo hertziano, comenzando con qué es, y este es un modelo de corriente infinitesimal que en realidad no existe, ya que es un modelo teórico, el cual es fundamental para calcular por integración el campo de una antena práctica. Y si nosotros consideramos el dipolo hertziano de la figura, supongamos que se ubica en el origen del sistema de coordenadas y que este porta una corriente uniforme de I igual a I sub 0 coseno de omega por T. Luego, el potencial magnético vectorial retardado debido al dipolo en el punto P está dado por la ecuación en pantalla, la cual estoy yo señalando, donde la corriente es la retardada, a causa de un retardo de propagación de R sobre C o retardo de fase. Y del origen al punto P, esa corriente retardada está definida por la segunda ecuación mostrada en pantalla, donde beta es igual a omega sobre U y U es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de mu multiplicada por epsilon. Así que al sustituir la corriente retardada en el potencial magnético vectorial, podemos expresar a A en forma de fasor de esta manera. Y luego la transformación de este vector a coordenadas esféricas estaría definida por las otras dos ecuaciones mostradas en pantalla, las cuales estoy señalando. Continuando, utilizaremos la definición del rotacional para calcular los campos. Y luego de simplificar, si consideramos el campo lejano, tendríamos estas ecuaciones para el campo H y para el campo E. Y los términos de radiación para el campo magnético y para el campo eléctrico están en la misma fase temporal y son ortogonales, al igual que los campos de onda de
plana uniforme. Asimismo, los campos de la zona próxima y lejana están condicionados respectivamente por estas desigualdades. Y de manera más específica, la frontera entre zonas próximas, remotas o lejanas está definida por el valor de R, el cual es 2 veces la dimensión al cuadrado dividido entre lambda. Por último, algunas fórmulas destacables serían las presentadas en pantalla, o sea, la de densidad de potencia promedio temporal, la de potencia radiada promedio temporal y la de resistencia de radiación. Bueno, continuando con nuestro estudio de las antenas, vamos a ver la antena del dipolo de media onda. Una breve explicación. Su nombre se debe a que su longitud equivale a la mitad de la longitud de una onda. Un poco obvio, pero bueno, nunca está de más aclararlo. Ahora, como podemos ver en la figura, consta de un hilo delgado, que es este, alimentado en su centro por una fuente de voltaje conectada a través de una línea de transmisión. Podemos ver acá la fuente de voltaje y la línea de transmisión. Como habíamos dicho anteriormente, debe su nombre a que su longitud equivale a la mitad de una onda. A veces se considera que consiste en una cadena de dipolos hertzianos. El potencial magnético vectorial en P, debido a una longitud diferencial dl igual a dz, con una corriente de fasor IS igual a IO coseno de beta de z, nos da esta fórmula, que sería el potencial magnético vectorial de P. Ahora, para encontrar esta fórmula, hemos supuesto una distribución sinusoidal de corriente, puesto que la corriente debe tender a cero en los extremos del dipolo. Aunque también sería posible una distribución triangular de corriente, los resultados serían menos exactos. Usamos la corriente sinusoidal debido a que no conocemos con exactitud la distribución real de corriente en la antena. Esto se calcularía con las ecuaciones de Maxwell y con las condiciones de frontera de la antena, pero sería un procedimiento matemático muy complejo. La corriente sinusoidal nos da una aproximación lo suficientemente cercana para poder trabajar con ellas tranquilamente. Si se cumple esta condición, podemos llegar a estas dos condiciones que nos van a servir para simplificar un poco la fórmula anterior. En el denominador podríamos hacer de R' aproximadamente R, y en el numerador R' se reemplaza por R menos Z coseno del ángulo. Con lo que nos queda luego de resolver la integral, esta fórmula, ya mucho más sencilla que la presentada anteriormente. Ahora, usando la ecuación 13.4 del libro y usando estas dos consideraciones, podemos determinar que los campos magnéticos y eléctricos en la zona lejana son estas dos fórmulas, advirtiéndose que esto y esto, el campo magnético y el eléctrico, se encuentran en la misma fase temporal y son ortogonales. De esta fórmula y de esta fórmula podemos llegar a la densidad de potencia radiada por medio temporal, que sería esta primera. Ahora, para calcular la potencia radiada usaríamos esta fórmula que ya tenemos acá, aplicaríamos la respectiva integral con un diferencial de ds y usaríamos la suposición de que es un medio vacío el medio de propagación. Y al hacer toda la simplificación que conlleva esto, llegaríamos a esto, que sería la potencia radiada, 36.56 por la corriente al cuadrado. Ahora, la resistencia de radiación se obtiene al sustituir esto por el valor ya obtenido acá por 2, y podemos ver que se cancelarían los IO al cuadrado y nos queda el valor de 73 ohms. Podemos comparar de que la resistencia de radiación es mucho mayor que el del dipolo hertziano. En consecuencia, el dipolo hertziano puede transmitir al espacio mayores montos de potencia que este dipolo. En la práctica, un dipolo de media onda se diseña de tal forma que la reactancia se acerque a 0 y su resistencia se acerque a 73. Este valor de la resistencia de radiación de la antena del dipolo de media onda explica la existencia del cable coaxial estándar de 75 ohms, y de igual manera tal valor es fácil de acoplar con líneas de transmisión. Algunas de las aplicaciones que tiene la antena de media onda del dipolo se debe a que el diseño sencillo las hace idóneas para un uso efectivo como elemento de accionamiento en complejos sistemas de antenas como antenas parabólicas y Yagi. También pueden usarse por sí solas en varias aplicaciones, incluyendo antenas receptoras FM, como podemos ver acá,
antenas de onda corta, antenas duales y antenas internas de televisión, mejor conocidas como set-top. Ahora, vamos a ver un pequeño ejercicio. Supongamos que tiene una antena de media onda localizada en el origen del sistema de referencia mostrado, que es este que podemos ver acá. ¿Para qué ángulos θ se obtiene la máxima potencia con phi y r fijos? Ahora, usando la fórmula de densidad de potencia promedio, que sería esta, que ya la vimos anteriormente, derivando e igualando a 0 nos dará el ángulo θ de la potencia máxima. Que en este caso nos queda este resultado, con lo que nos queda que el ángulo θ sería pi medios, igual a pi medios. Ahora, si se transmite una potencia de 150 megawatts a un punto θ pi cuartos, phi pi medios y r igual a 2 kilómetros, determina el valor máximo de la corriente. Ahora, esto es bien sencillo, solo tomamos la fórmula que ya habíamos visto anteriormente. Potencia radiada es igual a 2 veces la corriente por la resistencia radiada entre 2. Despejamos para esto, que nos quedaría la potencia radiada sobre la resistencia radiada, todo esto por 2 y todo esto elevado a la raíz. Y despejando y sustituyendo nos queda que la corriente es de 64.1 miliamperios. Buenas tardes compañeros, mi nombre es Fernando Galindo y les estaré continuando la exposición. Estaré exponiendo sobre el tema de la antena monopolar de un cuarto de onda. Previamente estuvimos viendo lo que es la antena de un dipolar de un media onda. Bueno, podemos deducir de que el cuarto de onda es básicamente la mitad de una antena de un dipolo de media onda. Bueno, este se compone de un elemento vertical y también de una serie de conductores horizontales conocidos como plano tierra o radiales, o bien como una alternativa de esta podemos tomar una masa metálica suficiente como la que podría ser una carrocería de un vehículo. Bueno, aquí tenemos una ilustración de lo que es una antena de un cuarto de onda. Está igual que el dipolo, está alimentado por un cable coaxial. Aquí lo podemos notar. Acá está la antena y este sería lo que sería el plano a tierra, los radiales. Okay. Algunos aspectos importantes sobre esta antena es que al tal como el dipolo de media onda, las ecuaciones de campo magnético y electromagnético en las zonas lejanas son las mismas y son aplicables al monopolo de un cuarto de onda. Aquí están las ecuaciones del campo magnético y el campo eléctrico. Puesto que el monopolo irradia solo entre 0 y pi medios, como la mitad, la superficie hemisférica al plano Tierra, eso quiere decir que solo irradia la mitad de potencia del dipolo con igual magnitud de corriente. En el caso de una antena monopolar de un cuarto de onda, la potencia radiada sería la mitad del dipolo, o sea 18.28 por la corriente salida al cuadrado, y su resistencia de radiación sería 36.5 ohmios. Otro aspecto importante es que igual que el dipolo de media onda, el monopolo tiene un diagrama de radiación omnidireccional. Esto quiere decir que irradia la misma potencia en todas las direcciones, azimutal es perpendicular a la antena, como se aprecia en la figura. Aquí se puede notar como este es el diagrama de radiación de esta antena. Okay. Pero la potencia radiada varía con el ángulo de elevación, okay, y con la radiación que cae en el cero en el cenit, en el eje de la antena. O sea que aquí se puede apreciar. Okay. Otro importante es que estas antenas suelen ser más efectivas en lugares de poca altitud, ya que su elevación del óvulo de radiación es más alta, con lo que se puede librar de obstáculos geográficos cercanos. Bueno, ¿dónde son aplicados estas antenas? Pues lo podemos notar mucho en varias partes. Muchos de nuestros dispositivos hoy en día tienen esta antena. Los más comunes son los radios FM, AM, ya sea los radios tradicionales, los clásicos, radios de autos, como habíamos dicho al principio de este tema,
La carrocería sería su plano tierra. Okay. También en teléfonos satelitales, en radios control remotos para drones y otros dispositivos. Les traigo un pequeño ejercicio para calcular las dimensiones de una antena, considerando que esta opera a una frecuencia de 2.4 GHz. Y vamos a obtener la longitud de esta antena. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues tenemos su frecuencia y sabemos de que las ondas electromagnéticas, estas viajan en el vacío y en el aire a la velocidad de la luz, a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y conocemos que para calcular la longitud de onda podemos dividir la velocidad entre la frecuencia. Dividimos la velocidad de la luz entre la frecuencia de 2.4 GHz y obtendremos una longitud de onda de 0.125 metros. Pero como nuestra antena es de 1/4 de onda, vamos a dividir esa longitud entre 4 y obtenemos una longitud de antena de 3.125 centímetros. Una pequeña antena que es dimensiones de antena bien pequeñas para poder transmitir información a través de ella. Este ejercicio lo traje con el fin de que por su frecuencia, no sé si sabían o qué dispositivos en su día cotidiano operan a 2.4 GHz. Bueno, es comúnmente los routers de transmisión de señal Wi-Fi con el que están usando para ver este video, algunos. Su frecuencia es de 2.4 GHz, como de que viene así de fábrica. Y acabamos de calcular las dimensiones para una antena de esta monopolar de cuarto de onda que es necesaria para su transmisión de esta señal Wi-Fi. Entonces, por si no sabían, estos dispositivos que no dan señal Wi-Fi, acabamos de calcular la antena para su transmisión. Aquí unos datos útiles. Entonces, bueno, eso es todo por mi participación y lo dejo con mi compañero. Bien, continuando con la exposición en este video educativo, conviene ahora hablar de lo que son las características de las antenas. Y algunas de las características más importantes de las antenas son los patrones de antena, la intensidad de radiación, la ganancia directiva y la ganancia de potencia. A continuación hablaremos acerca de lo que son los patrones de antena. Un patrón de antena o patrón de radiación es un diagrama tridimensional de la radiación de una antena en función de la dirección. Este puede estar en cualquier sistema de coordenadas y nos da una muy buena información si hacemos cortes en el plano E, que es el plano vertical, o el plano H, que sería el plano horizontal. Atendiendo al diagrama de radiación, podemos hacer una clasificación general de los tipos de antena y podemos definir la directividad de la antena, ya sea esta isotrópica, directiva o bidireccional. Tenemos lo que es esta pequeña animación donde estamos viendo gráficamente lo que es el comportamiento de un dipolo y está irradiando en ambas direcciones. Aproximando un área específica desde un punto de vista alejado de la antena, esto quiere decir que si nos ubicamos lo suficientemente lejos del origen, o sea, desde el origen de la radiación, que en este caso es la antena de dipolo, y hacemos lo que es, digamos, una leve fotografía de este comportamiento y lo hacemos girar como un sólido en revolución, vamos a obtener un área de patrón de radiación como esta, que tendría un comportamiento como toroide o en forma de dona. Y lo que recientemente mencionaba es que si hacemos cortes en los ejes vertical y horizontal, podemos obtener patrones y mucha información acerca de la manera en la que está radiando la antena. Entonces, si hacemos un corte vertical, esto es, si cortamos así este patrón, obtenemos lo que es un comportamiento de esta manera, y si hacemos un corte horizontal de esta manera, vamos a obtener este tipo de patrones. Entonces, para
si queremos aplicar esto a distintos tipos de antena, vamos a obtener patrones de radiación diferentes, ya sea para una antena isotrópica, que es aquella que puede irradiar en todas las direcciones, pero no existe físicamente, no es posible que ésta sea construida. Tenemos la bidireccional, que puede apuntar en más de una dirección, dos direcciones para ser específico. Y tenemos la directiva, que en esta predomina una dirección de máxima o en la que habrá mayor radiación. Y para hablar de una antena que tiene un comportamiento directivo, podemos mencionar lo que es una antena parabólica. Y si estos patrones fueran en realidad visibles, tendríamos algo como esto. Los patrones por sí solos también tienen ciertas características que vale la pena mencionar. Estas son dirección de apuntamiento. Esta nos indica la dirección en la que está yendo la mayor cantidad de radiación, y viendo este diagrama es fácil notar que está siguiendo esta dirección. Tenemos lo que es el lóbulo principal, y esto lo que describe es una apertura angular donde se está encontrando la mayor radiación. Entonces podríamos decir que el lóbulo principal de este patrón es este, ya que en este se nota que está la mayor magnitud de la radiación. Y también tenemos lo que son los lóbulos secundarios, que son máximos relativos, que también tienen cierta intensidad de radiación. Entonces, podríamos observar estos otros lóbulos que vendrían siendo secundarios. Y también tenemos otras características, como lo son la relación del lóbulo principal a secundario y la relación delante a atrás. Bien, ahora hablemos de la intensidad de radiación, y definimos la intensidad de radiación de una antena como una función que depende del ángulo θ y φ en coordenadas esféricas, y esta es igual a r² por la potencia promedio. Y a su vez podemos definir la potencia radiada total como la integral sobre una superficie o sobre un área de la potencia promedio. Y al estar en coordenadas esféricas, definimos este diferencial de área como r² seno de θ y de φ. Y observamos que al tener aquí la potencia promedio y r², está apareciendo la función de intensidad de radiación que acabamos de definir. Por lo cual podemos definir nuestra integral como una integral de u seno de θ de φ. Y a su vez podríamos definir estos ángulos, y para simplificar esto podemos definirlo como un diferencial de ángulo sólido de omega. Entonces, ya que podemos plantear la potencia radiada en términos de una integral de la intensidad de radiación, podríamos definir la intensidad promedio como la potencia radiada sobre 4pi. Ganancia directiva. Podemos considerar la ganancia directiva como la capacidad de una antena para dirigir potencia radiada en una dirección específica, y esta viene dado por la intensidad de radiación sobre la intensidad de radiación promedio, o 4 veces pi multiplicado por la intensidad de radiación sobre la potencia radiada. Adjunto a la ganancia directiva también podemos mencionar una subcaracterística conocida como directividad, que se denota por una letra D mayúscula, y es la razón de la intensidad de radiación máxima a la intensidad de radiación promedio. Tenemos también lo que es la ganancia de potencia. Y es que en la definición de ganancia directiva asumimos condiciones ideales, pues no estamos tomando en cuenta la pérdida de potencia debido al material conductor del que está construido la antena, ya que siempre esto no es un conductor ideal. Entonces siempre habrá cierta cantidad de potencia que se va a disipar en forma de calor. Entonces definimos una potencia de entrada como la sumatoria o la suma de lo que es esta potencia que estamos perdiendo por el material más la potencia que en realidad se está radiando. Entonces la ganancia de potencia queda definida como 4pi la intensidad de radiación sobre la potencia de entrada. También vale la pena mencionar lo que es la eficiencia de radiación de la antena, y esta es la relación de la ganancia de potencia en una dirección específica a la ganancia direccional en la misma dirección. Entonces tenemos una n sub r, que es potencia radiada sobre la potencia de entrada. Entonces esto lo que nos está dando es una muy buena noción de cuánto o qué porcentaje de la potencia que le estamos dando a nosotros a la antena está siendo en realidad radiada. Y cabe mencionar, para terminar con estas características,
que los patrones de radiación de una antena se miden habitualmente en la región del campo lejano definida para un valor de R mayor o igual que un R mínimo, donde este R mínimo está definido sobre 2D cuadrado sobre lo que es la longitud de onda, y D está definido como la mayor dimensión de la antena. Por último, como conclusiones generales del tema presentado, podríamos mencionar que la antena de media onda es importante por sí sola, debido a sus aplicaciones, pero al ser la madre de la de un cuarto de onda, se vuelve aún más importante que nosotros la comprendamos bien, porque la aplicación de esta trasciende a la aplicación de la de un cuarto de onda. Luego, en la industria de la comunicación, la antena de un cuarto de onda es una de las más utilizadas, aún hoy en día, ya que esta es una de las más compactas y su lóbulo de radiación una de las más efectivas en zonas de baja altitud, así que ha sido vital en los avances de la comunicación. Continuando, podríamos mencionar que los patrones de radiación de las antenas representan una poderosa herramienta para el análisis del comportamiento de las mismas, pues nos proporcionan toda la información pertinente a la manera en que se están operando. Y por último, para nuestra reflexión podríamos decir que la teoría de antenas es utilizada en todo lo que nos rodea. El mundo está lleno de antenas. Gracias a ellas estamos conectados a pesar de la distancia física. Es lo que nos permite vivir sin cables que nos conecten. Nosotros mencionamos algunas aplicaciones de las antenas, pero no se limitan solamente a ellas. Las antenas revolucionaron el mundo de las telecomunicaciones. Créditos o bibliografía. Para nuestra investigación, usamos como fuente primaria el libro de Elementos del electromagnetismo de Matthew Sadiku, y como fuentes secundarias utilizamos diferentes sitios web, los cuales pueden ver enumerados en pantalla. Con esto finaliza nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.